Bueno, queridos hermanos, como le dije la semana pasada, en las siguientes semanas y en la semana pasada empecemos con eso, tratamos de unos temas de la doctrina de la fe bíblica que nosotros confesamos aquí en la iglesia Monte Los Olivos, usando el librito Confesión de Fe de la iglesia Monte Los Olivos, que es un librito que usted, si usted está interesado en eso, yo lo puedo imprimir para que usted también lo pueda leer en su casa. ¿Qué creemos nosotros como iglesia basada en la palabra de Dios? Y entonces, esta mañana también vamos a hacer una pregunta sobre este tema. Ok, y la pregunta es, todas las iglesias dicen que predican sana doctrina, pero ¿cómo sé yo qué es la sana doctrina? Exacto, entonces todas las iglesias lo dicen. Si usted va a visitar una iglesia, ¿predican aquí la sana doctrina? Sí, creemos. Aquí solamente predicamos la palabra de Dios. Todas las iglesias lo dicen. Hasta la iglesia más falsa que existe dice eso. Todas las iglesias lo dicen. Nunca he ido a una iglesia que dice, no, aquí no predicamos la palabra de Dios. No, aquí no predicamos doctrina sana. Todas las iglesias dicen lo mismo. Y entonces ahí la pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros si es sana doctrina? Lo más importante para nosotros es saber si predican el evangelio verdadero. Eso es lo más importante en una iglesia. Puede tener un montón de diferencias, pero lo más importante es que prediquen el evangelio verdadero, pero también, porque también hay falsos evangelios. Y eso dice Pablo mismo, por ejemplo, en Gálatas, versículo 8 del capítulo 1, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente a lo que os hemos anunciado, sea anatema, eso quiere decir sea maldita. Entonces, cuando hay una persona que predica un evangelio que es diferente a lo que enseña la palabra de Dios, esa persona, según la palabra de Dios, es maldita. Entonces, ¿qué es el falso evangelio? ¿Qué es un falso evangelio? ¿Cómo saber la diferencia entre el verdadero y falso evangelios? En general hay 5 evangelios falsos. 5 evangelios falsos. Y en breve voy a explicar cuáles son. El primero es el evangelio de prosperidad. El evangelio de prosperidad promete riqueza, salud y éxito como fruto de fe. Si tú crees, Dios le va a prosperar en todas las cosas. Tú vas a ser rico, tú vas a tener plata, todos sus sueños Dios lo va a cumplir. Ese es el evangelio de prosperidad. En verdad, hoy en día muchas iglesias predican ese evangelio. Un evangelio que no se centra en Dios, sino que se centra en el yo. Dios cumple mis deseos. Ese es el evangelio de prosperidad. Primer evangelio falso. Otro evangelio es el evangelio moralista. Moralista viene de morales, que significa leyes. Evangelio de leyes. ¿Qué quiere decir eso? Un evangelio que requiere nuestra obediencia. Ese evangelio dice, tú tienes que hacer ciertas cosas para poder ir al cielo. Es una salvación por obras. Una salvación dependiendo de lo que yo hago. ¿Sí? Y entonces muchas personas creen en el evangelio de moralidad. Si tú vas a la calle y vas a hablar con la gente, dice, cuando tú vas a morir en este momento, ¿vas al cielo o al infierno? Toda la gente dice al cielo, porque yo creo que cometí no tantos errores y traté de hacer lo bueno en mi vida, estoy tratando de hacer lo que Dios, entonces yo creo que Dios me va a aceptar. Ese es el evangelio de moralidad. Dios no nos va a juzgar, o nos va a juzgar según nuestras obras, pero no para la salvación. Nadie por sus propios méritos, por sus propias obras, recibe la salvación. La salvación solo se recibe creyendo en que Jesús recibió nuestro castigo. Entonces, evangelio de moralidad. El tercero es, también muy popular hoy en día, el evangelio emocional o místico. Eso es una fe basada en lo que usted experimenta y lo que usted siente. Todo lo que es emoción. Y entonces usted siente la presencia del Espíritu Santo. Usted siente que Dios le está diciendo algo. Usted siente que tiene que hacer cierta cosa. Pero nuestros sentimientos son corruptibles. Nosotros no tenemos que confiar en ninguna forma en nuestros sentimientos. Nosotros tenemos que confiar plenamente y solamente en palabra escrita de Dios, que es la Biblia.
Nuestros sentimientos nos pueden llevar a todos lados. Podemos sentirnos súper bien con Dios mientras no lo estamos. Porque si estamos andando en desobediencia a su palabra, estamos mal. Y entonces, evangelio emocional. El cuarto es evangelio inclusivo. Eso es el evangelio que predican iglesias que dice, todo tiene su religión, todo tiene su Dios y todos los caminos llevan al mismo cielo. Al final estamos adorando todos al mismo Dios. Eso se llama el evangelio inclusivo. Ese evangelio tampoco es correcto. Hay un solo camino para ir a Dios y hay un solo camino de salvación. Hay un solo camino que es la verdad y la vida, que es Jesucristo. Y entonces no hay otro evangelio. ¿Sí? El evangelio inclusivo también es falso. Y el quinto evangelio, que también es en peligro grande, es el evangelio de la gracia barata. ¿Qué quiere decir la iglesia o el evangelio de la gracia barata? Ese es un evangelio que dice, tú tienes que creer en Jesús, haga una oración de fe y estás salvo. Ese es gracia barata, porque así no funciona. El evangelio trata de salvación y de transformación. El evangelio tiene que tocar nuestra vida, tenemos que confiar en Jesús, pero Jesús, cuando está en nuestra vida, nos va a transformar. Y entonces cuando alguien dice, yo creo en Jesús, pero su vida no refleja cambio, su fe es falso. Eso dice la palabra. Santiago varias veces lo dice, la fe sin obras está muerta. Y entonces eso significa que si alguien con la boca dice que cree en Jesús, pero no lo refleja en esas obras en sus vidas, no está salvo todavía. ¿Sí? Y entonces hoy en día hay iglesias que van a evangelizar y dicen, esta noche 50 personas se aceptaron a Cristo y están salvos. No lo digas así, porque tiene que mostrar en sus frutos, en el resultado de su vida, del cambio, si su fe es sincero para decir que esa persona está salvo. Nadie se salva por una oración de fe. Uno se salva por creer y vivir con Jesucristo diariamente. ¿Sí? Y entonces esos son los 5 evangelios falsos. Si usted va a una iglesia y escucha que Dios es un Dios de prosperidad, que le va a dar muchas riquezas, si tú vas a dar un poco más de su dinero al pastor, huye de esa iglesia. Si hay una iglesia que solo habla de sentimientos y experiencias, huye de esa iglesia. Si hay una iglesia que dice que hay muchos caminos al cielo, huye a esa iglesia. Y si hay una iglesia que dice que la salvación solo es por hacer una oración de fe, no es una sana iglesia. Y por esa razón Pablo dice, todos que predican otro evangelio diferente a lo que nosotros hemos predicado, es maldita. Palabra de Dios. ¿Pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, pero vengo recién, pero yo venía escuchando. Usted dijo algo de una época de la obediencia, pero hay que ser obediente. Ya. Esa confusión siempre hay, que es entendible, ¿no? La salvación no es por lo que nosotros hacemos. La salvación es únicamente por Jesucristo. Entonces nuestros méritos no cuentan para nuestra salvación. Pero hay que ser obediente. Entonces, es muy cierto que tiene que ser obediente, pero no para salvarse. ¿Ya? Hay que ser obediente para mostrar nuestro amor hacia Dios. ¿Sí? Y entonces nuestra obediencia muestra que nosotros amamos a Dios y que en verdad queremos que Él nos transforme. Pero eso no da nuestra salvación. Nuestra salvación es solamente por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. ¿Sí me entienden? Sí. Ajá.